Hola amigos, mi nombre es José y en esta oportunidad vengo a comentarles cómo le dije a mi mamá que era gay, así que comenzamos. Internet había un chat muy conocido que era el chat de CanTV y cada chat estaba por sala de cada estado del país. Entonces yo entré a la sala de Nueva Esparta, que es el estado donde yo vivo, y por ahí conocí a esta persona. Yo entro al chat y conozco a un chico y comenzamos a hablar y habían temas que realmente teníamos en común. Él me dice que trabaja en un hotel, entonces por eso salía un poco tarde. Y yo le digo, ya, bien, no hay problema. Cuadramos, hablamos, nos cambiamos número de teléfono y en uno de esos días dijimos para vernos a la hora que él saliera de trabajar y así fue. Cuando nos conocemos, que hablamos y conversamos un rato, él me dice que no trabaja en un hotel, sino que realmente trabaja en una peluquería. Para mí fue un poco incómodo, no me lo esperaba porque como recién estaba, digamos que iniciando en ese ambiente, me chocaba un poco porque ya si tú trabajas en una peluquería, todo el mundo sabe que tú eres gay. Entonces como yo no quería que nadie se enterara, fue un poquito chocante para mí. Pero al final eso no me molestó y seguimos nuestro rumbo. Seguimos conociéndonos, hablándonos y a ver qué pasaba. Pasó el tiempo y seguimos conversando, nos hicimos novios y casi siempre nos veíamos. Yo siempre le decía a mi mamá que iba a una fiesta que una amiga me había invitado, pero era mentira, pues eso fue así casi todos los fines de semana para que mi mamá me dejara ver. Y como mi mamá las conocía o la conocía porque era una chica que recién nos habíamos graduado del liceo, quizás ella creía que yo estaba saliendo con ella o algo así parecido, entonces no me decía que no, porque digamos que pensaba que podría ser su futura nuera. Pasamos así bastante tiempo hasta que un día era carnaval y yo fui a ver los carnavales con mi mamá, mis hermanas, mis tías, mis primas, fui con mi familia. Y él me dice para que me quede con él. Entonces yo le digo a mi mamá que me voy a quedar con una amiga y ella me dice que no vamos para la casa, que hoy no me voy a quedar en la calle. Y bueno, no podía yo decirle que no, era mi mamá. Y así fue, le dije a él que no podía, entonces se molestó y tomó una actitud así medio rara conmigo que no sé, me chocó un poquito porque no era así pues. Luego pasaron los días y él me dice que me vaya a vivir con él, entonces obviamente yo le digo que eso no va a pasar porque nadie sabe que yo era gay y yo estaba en la universidad, no quería dejar la universidad y quería hacer las cosas bien. Pero entonces él me dice que le diga a mi mamá y yo le digo que eso no va a pasar porque no quería decirlo, pues no me sentía preparado para yo decirle que era gay, que me gustaban los chicos y no quería como decepcionarlo, porque yo pensé que eso era lo que le iba a causar. Fue tanta la insistencia que yo tuve de este chico que le dijera a mi mamá que era gay, que me fuera a vivir con él, me estuvo así diciendo muchas veces que al final yo accedí. O sea, yo tenía 17 años, era mi primer novio y no sabía muy bien manejar la situación. Traté de manejarla lo mejor posible, pero creo que se me escapó un poco de las manos y me dejé influenciar por lo que él me decía. Y al final acepté, dije que sí, me iba a vivir con él sin decirle a mi mamá aún que era gay. Él me pregunta cómo voy a hacer las cosas y yo le digo que se quede tranquilo, que yo me encargo de eso, que yo sé cómo los voy a manejar y cómo voy a manejar la situación, así que no me presionara porque ya sentía bastante presión por lo que iba a hacer, pues realmente estaba muy nervioso por lo que iba a hacer, no voy a decir que no, era como, me sentía que estaba apresurado, que me estaban apresurando, que no era algo que yo quería hacer, pero al final lo que hice creo que estuvo bien y estuvo acertado, pero fue una cosa que yo hice, así que fue un poco loco, pero yo sentí que así estaba mejor. Entonces llega la mañana y ya yo había cuadrado con él que nos íbamos a ver en la tarde. Entonces ya con mis cosas, yo recojo todas mis cosas, las guardo en un bolso y escribo una carta. En esa carta le digo a mi mamá que me disculpara por lo que iba a hacer, que yo no le quería hacer daño, no quería hacerle sufrir, que me perdonara si le estaba decepcionando como hijo, que de verdad no encontraba otra forma de hacer las cosas
pero que para mí era la forma más fácil de poderle decir que era gay y que me gustaban los chicos. Y que por esa razón, para no causarle vergüenza, que yo mejor me iba de la casa y me iba a ir con mi novio, que ya me estaba esperando. Al momento de escribir esa carta, creo que lo escribí, es la cosa más sincera que creo que me ha salido de mi corazón, de lo más profundo. Era algo que me salió, era lo que sentía y lo que sentía estaba escribiendo. Todavía recuerdo el momento que estaba escribiendo la carta y todo lo que me pasaba por la mente, todas las cosas. Fue un momento difícil, complicado, estaba nervioso, no encontraba otra forma, pero para mí fue la indicada y fue lo que hice. Así que yo escribí la carta, la doblé, la metí en un sobre, la guardé en un sobre y la coloqué al lado del televisor. Como yo había planificado también las cosas para poder hacer todo, yo sabía que hora mi mamá estaba desocupada, que hora iba a ver el cuarto, que podía ver el televisor. Ya yo sabía, había planificado todo bien. Entonces yo salí, me llevé mis cosas, le dejé la carta escrita. Me sentía súper mal, pero ya era algo que había hecho y no había vuelta atrás. Me fui y llegué a casa de mi novio y estaba terrible, de verdad me estaba muriendo. No, fue el momento más difícil de mi vida, creo, de verdad. No sé cómo explicar esa sensación que sentía, que tenía acá en el pecho cuando me fui y dejé a toda mi familia. Ya cuando estoy con mi novio, yo le digo que me dé su celular y llamo al número de mi casa y le digo que me pasen a mi mamá. Me pasan a mi mamá y le digo que lea la carta que por favor le dejé sobre el televisor, que le dejé algo escrito allí. Y cuelgo la llamada y apago el celular. Al colgar el celular, lo que empecé fue a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y este chico me dice que mi novio en ese momento, que me quede tranquilo, que no va a pasar nada, que vamos a estar juntos. Y yo no quería que me dijera nada, de verdad. Sentí que todo se me estaba viniendo abajo. Es súper difícil, de verdad, esa situación para los que le dijimos a nuestros padres, a nuestros familiares que somos gay. Creo que es bastante complicado, pero creo que también es de valientes. De la forma que se haga, creo que somos bastante valientes al decirle a nuestros padres nuestros gustos y nuestras preferencias. Y creo que es lo más sano para nosotros. No guardarnos ese sentimiento por el que va a decir la gente o que va a pensar nuestra familia, porque lo que hacemos es desgastarnos y nos llenamos de cosas negativas y vivimos algo que no somos. Sigue siendo tú mismo y sigue teniendo tu esencia, pero ya con la satisfacción de que tú diste la cara o tú hiciste algo para comentarles a tu familia tus gustos, tus preferencias, lo que sea. Pero es algo que se siente bien al pasar el tiempo y de verdad lo vas a entender. Ya después de un rato de horas, yo enciendo el celular y tenía un montón de mensajes de mi familia, de mi mamá, de mis hermanas, de mi tía, preguntándome que dónde estaba, que mi mamá estaba llorando, llorando. Y ahí cuando me dicen eso, peor me pongo, porque no sabía qué le podía pasar a mi mamá, pues entonces no sabía cómo se podía sentir y yo estaba destrozado porque sentía que le había arruinado su vida, sin importar la vida ni lo que yo sentía. Lo que me importaba era lo que pensaba mi mamá. Pero dentro de todos los mensajes que tenía, me dice que por qué me fui, que las cosas no se hacen así, que las cosas se tienen que hablar de frente y decir, que ella no me está juzgando ni me está diciendo que que no me quiere, que yo no soy su hijo, ni que se siente defraudada porque yo sea gay. Que todo lo contrario, que se siente orgullosa porque ella sabe que yo soy una persona tranquila, que no anda en nada malo, pues que regrese a la casa para hablar las cosas bien y mejor, pues. Y así fue. Al otro día temprano yo me encuentro con mi mamá y mi tía en la plaza, ni siquiera fue como
en la casa o en una panadería, nos encontramos en la plaza y ahí comenzamos a hablar. Obviamente mi mamá estaba llorando, yo no llorando, estaba tranquila. Y mi tía me dice que las cosas no se hacen así, que se tienen que hacer con calma, que si yo estaba en la universidad, que si estaba yendo, porque ellas me habían dado el dinero para yo pagar mi universidad. Entonces yo le digo que sí, que yo nunca he dejado de estudiar ni nada, pues, pero que era algo que yo sentía que quería decirle y yo sentí que era la mejor forma para hacerlo. Entonces me dicen, no, que no me preocupara por eso, que yo igual sigo siendo su hijo, yo sigo siendo el mismo, que nada ha cambiado, que ella me quiere, ella me ama, que si a mí me gustan los chicos, me gustan los chicos y ya. Es como que a mis hermanas les gustan los hombres y, y es algo natural, no es que yo sea un fenómeno ni sea diferente a nada, que deje la tontería y que regrese a la casa. Y así fue. Entonces me dice que vaya y hable con mi novio y me diga que mi mamá ya no tiene problema con que yo sea gay, que yo no me voy a ir a vivir con él, que yo voy a estar en la casa, pero que podemos tener una relación normal, que yo puedo ir, quedarme un día con él y estar en mi casa, que no es que me vaya a vivir con él porque yo estoy estudiando, tengo cosas que hacer y eso puede distraer un poco la mente y es verdad pues. Entonces así fue, yo hablé con él, a él no le gustó para nada, se puso medio histérico, pero yo le dije que yo me iba a regresar a mi casa porque era el lugar donde yo quería estar y donde yo me sentía más tranquilo. Ya cuando llego a mi casa, hablo con mis tías, con mis hermanas y ellas me dicen que no había problema, que no tenía que irme de la casa porque no era necesario, que mis hermanas me dijeron que ellas sabían que yo era gay porque, no sé, es cosa de familia y esas cosas se saben y que por eso no había problema, que eso era una tontería que yo me fuera. Y mis tías me dijeron igual, como que no me preocupara por eso, que ya que yo era yo y eso no cambiaba el hecho ni cambiaba mi forma de ser. Y así fue. Mi vida siguió completamente normal con mi familia, sin ningún inconveniente y iba todo bien hasta ahora. Al principio quizás puede ser un poco complicado porque podemos pensar que nos están viendo con un poco de recelo o que ya la relación no es igual, pero son cosas que uno puede pensar porque está viendo, digamos, sinceridad de nuestra parte hacia ellos, entonces uno puede creer que hay rechazo, pero no fue así. Yo hablé con ellos y les dije que una semana después de que les dije que era gay, hablé con ellos y les pregunté que si algo había cambiado porque yo sentía que ya no me trataban igual. Entonces ellas me dijeron que no, que todo seguía igual, que yo era el que había cambiado creyendo, porque me había encerrado, porque quizás tenía un poco de pena todavía. Entonces, pero que todo seguía igual, que dejara la tontería y que continuara mi vida, que nada había pasado, que nada había acabado, que la vida sigue igual. Entonces ya ahí las cosas se aclararon y desde ese punto de que yo hablé de frente con toda mi familia, preguntándole si algo había cambiado, todo siguió perfecto. La relación creo que más bien se unió más, se aferró más y eso yo lo agradezco muchísimo hasta el día de hoy. Que si fue complicado y difícil decirle a mi mamá que era gay, súper complicado. Que quizás no fue la mejor forma de hacerlo, no sé, pero fue la forma que yo lo hice por un poco de presión de esta parte, por parte de este chico, pero al final yo lo agradezco bastante. Han pasado muchos años y lo agradezco porque si no lo hacía en ese momento, no sé si ahora lo hubiese hecho. Entonces, yo creo que fue su momento. No sé si fue la forma, pero fue la mejor forma que yo vi en ese instante y lo agradezco mucho. Y donde él quiera que esté, se lo agradezco mucho porque a pesar de su presión, creo que me ayudó a ser sincero conmigo mismo y con mi familia. Y si me piden una recomendación a todos esos chicos que no encuentran cómo decirlo a su familia, yo creo que la mejor forma es siendo tú mismo y decírselos de frente. Es una decisión difícil, pero yo creo que es mejor hacerlo y decirlo por ti mismo, decirles lo que tú eres, lo que tú sientes y que eso no va a cambiar y para tu felicidad y para tu bienestar emocional, porque si no te vas a desgastar y creo que es lo peor, pasar tanto tiempo y ocultarte tú mismo por el temor a lo que piensen los demás o por el bienestar de los demás por encima del tuyo. Creo que no es justo para nosotros como ser humanos, así que
Es mi mejor consejo, lo mejor que yo les puedo decir a todos aquellos que tengan alguna decisión, algo importante que decirles a sus familias, díganlo de frente y no piensen en los demás, piensen en ustedes antes que todo. Así que vamos que sí podemos. Y bueno, esto es todo por el día de hoy, o mejor dicho, la noche, porque a partir de ahora voy a hacer videos de noche porque en el día no me dejan grabar mucho ruido y creo que está mejor mi cámara ahora si grabo de noche, no sé, ustedes me dirán. Así que bueno, nos vemos en un próximo video, les quería comentar esto hoy y coméntenme ustedes cómo fue su experiencia y hasta luego, chao.